Recording in progress. En nombre de Dios, de la patria y el medio ambiente, se abre la sesión. Les damos la bienvenida a los senadores y senadoras integrantes de esta comisión, a Pilar Moraga del CR2, y a Paulina Sandoval y Carolina Urmeneta del Ministerio del Medio Ambiente. Por supuesto, saludamos a la Secretaría Ejecutiva, Magdalena Palumbo y María Fernanda Esteban. Magdalena, ¿tenemos cuenta? Sí, Presidenta. Démosle lectura, por favor. Mensaje del Presidente de la República con el que retira la urgencia que hiciera presente al proyecto de ley que modifica la ley 17.288 sobre monumentos nacionales. Esa es la cuenta que hay el día de hoy. Muchas gracias, Magdalena. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No habiendo palabras, pasamos entonces a la orden del día. Vamos a continuar con la revisión del proyecto de ley marco de cambio climático. Entiendo que habíamos quedado en el artículo 32. Así es, Presidenta. Artículo 32, página 21 del comparado. Gracias, Magdalena. El artículo 32 del texto aprobado en general señala lo siguiente. Artículo 3, Estrategia Financiera de Cambio Climático. Artículo 32. Estrategia Financiera de Cambio Climático. La Estrategia Financiera de Cambio Climático contendrá los principales lineamientos para orientar la contribución del sector público y privado hacia la consolidación de una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima, la que deberá tener en consideración los lineamientos y objetivos incorporados en la estrategia climática de largo plazo y en la contribución determinada a nivel nacional. El inciso primero, a que se dio lectura recién, recibió 3 indicaciones. Las indicaciones 722 y 723 del senador señor Latorre, de los senadores señora Proboste y señor Navarro, para agregar entre las palabras orientar y la contribución la frase y asegurar. La indicación 724 del senador señor Diurresti es para intercalar entre las expresiones público y privado y hacia la consolidación la siguiente frase nueva: al financiamiento de las metas fijadas en la estrategia climática de largo plazo y la contribución determinada a nivel nacional, y las indicaciones 725 y 726 de los senadores señor Latorre y señora Proboste y señor Navarro, para agregar entre la palabra clima y la expresión la que deberá la siguiente: conforme a la meta establecida en el artículo 4 de la presente ley. Esas son las indicaciones al inciso primero sobre estrategia financiera de cambio climático. Muchas gracias, Magdalena. Voy a ofrecer la palabra sobre el inciso primero del artículo 32. Yo entiendo que hay una propuesta también de la mesa técnica. Paulina Sandoval, del Ministerio. Hola, señora Presidenta, por su intermedio, buenas tardes. Quería saludar a todos los senadores y senadores presentes. Yo quisiera proponerle si pudiéramos a lo mejor ver el texto completo de la propuesta de la mesa técnica, porque se hace cargo, digamos, de forma íntegra de las indicaciones presentadas, entonces a lo mejor resulta más fácil mirarlo en su conjunto, el artículo completo. Ok, proyectemos entonces la propuesta. Muchas gracias. Sí, Magdalena. Leo todas las indicaciones para que se vea en su conjunto. Ya. Hagamos eso, leamos las indicaciones y pasamos a la propuesta. Y después... Paulina. Ya. Entonces, segundo, que dispone que corresponderá al Ministerio de Hacienda elaborar los contenidos de la Estrategia Financiera de Cambio Climático en permanente coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente y los demás servicios públicos competentes, fue objeto de las siguientes indicaciones. La indicación 727 de la senadora señora Rincón
para reemplazarlo por el siguiente. Corresponderá al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Medio Ambiente elaborar los contenidos de la Estrategia Financiera de Cambio Climático en permanente coordinación y los demás servicios públicos competentes. Las indicaciones 728 y 729 del senador señor Latorre y de los senadores señora Proboste y señor Navarro, para agregar entre las palabras cambio climático y en permanente coordinación la frase asegurando una participación informada de la ciudadanía y estando, y agregar al final del inciso, después de la palabra competentes, la expresión así como con los gobiernos regionales y municipalidades. Luego, el senador señor Durán, a través de la indicación 730, propone un inciso final, propone reemplazar el inciso final que señala que el referido documento será actualizado conforme a lo determinado en el artículo 7º por el siguiente. La elaboración de la estrategia financiera será coordinada por el Ministerio de Hacienda con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y deberá contemplar al menos análisis técnico y económico, consulta a organismos y entidades públicas y privadas, una etapa de participación ciudadana de al menos 60 días y análisis de observaciones, consulta al Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, al Comité Científico Asesor para el Cambio Climático y el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Vinculados con este mismo artículo, hay 3 indicaciones de la senadora señora Rincón que proponen artículos nuevos, pero están vinculados que habría que saltarse a la página 26 del comparado. La indicación 738 para considerar el siguiente artículo nuevo. La estrategia financiera se actualizará cada 3 años y entrará en vigencia a los 6 meses de promulgada la presente ley. Luego, la indicación 739 de la misma señora senadora consulta el siguiente artículo nuevo. La estrategia financiera deberá contener a lo menos lo siguiente: metodología de seguimiento al financiamiento que se compromete en la estrategia climática a largo plazo, los planes sectoriales de adaptación y mitigación y las estrategias regionales de cambio climático. 2. Metodología para elaborar un informe financiero asociado a la estrategia climática a largo plazo en los planes sectoriales de adaptación y mitigación y en las estrategias regionales de cambio climático. 3. Un reglamento que determine los procesos para solicitar financiamiento internacional para la implementación o diseño de planes climáticos. 4. Un reglamento que determine los procesos para gastar los recursos disponibles a través de bonos soberanos verdes. Y finalmente, la misma señora senadora propone en la indicación 740 el siguiente artículo nuevo. La ley de presupuestos de cada año indicará los recursos disponibles para el Ministerio del Medio Ambiente y autoridades sectoriales para implementar los planes climáticos que señala la presente ley. Esas son todas las indicaciones al artículo y vinculadas con el mismo. Vinculadas directamente. Muchas gracias. Pese la palabra, Paulina Sandoval. Sí, señora presidenta, por su intermedio, acá la mesa técnica trabajó bastantes sesiones, digamos, en el contenido de la estrategia financiera, de manera de reforzar cada uno de los aspectos que esta tiene que comprender, así como cuál va a ser su proceso de actualización. Pedro, si lo puedes exponer en la pantalla, por favor. ¿Cuál es la propuesta de la mesa técnica? Finalmente, acá lo que se hace es, se establece que esta estrategia financiera va a establecer los principales lineamientos que van a orientar la contribución del sector público y privado a alcanzar las metas y objetivos establecidas en la estrategia climática y la NDC.
se establece que la estrategia va a ser elaborada por el Ministerio de Defensa, o sea, perdón, por el Ministerio de Hacienda, y que su contenido está asociado a los mecanismos y acciones para identificar el financiamiento climático y su adecuada contabilización en materia de finanzas y gasto público, las metodologías que las autoridades sectoriales del artículo 16, que son aquellas que deben elaborar los planes sectoriales de mitigación y adaptación, deben seguir para identificar esa fuente de financiamiento, la que debe estar y de esta metodología la que debe estar ajustada por ser consistente con el marco normativo vigente y los procesos que establece la Dirección de Presupuesto. Asimismo, tiene que establecer cuáles son los mecanismos, si, Pedro, si puedes bajar, por favor, si puedes, los mecanismos para promover inversiones que tengan por fin un desarrollo neutro en emisiones y resiliente al clima, las acciones de fomento y desarrollo de capacidad en materia de financiamiento climático en los sectores público y privado, y acciones de fomento para la gestión de riesgo asociado al cambio climático en el sector financiero. Asimismo, se establece que la estrategia debe incorporar un diagnóstico de la contribución del sector público y privado hacia la consolidación de un desarrollo neutro en emisiones y resiliente al clima, estableciendo objetivos, identificación de brechas y recomendaciones que consideren líneas de acción y metas a mediano y largo plazo. La estrategia se establece que va a ser elaborada por el Ministerio de Hacienda con apoyo de los organismos competentes, y se va a actualizar cada 5 años en línea con las actualizaciones que se realicen al NDC. Por último, se establece que el Ministerio de Hacienda va a informar anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de los avances acerca de la estrategia financiera. Gracias, Paulina. Se ofrece la palabra. No sé si CR2 tiene algo que agregar en esta materia. Sí, presidenta, muy buenas tardes a todos los senadores y senadoras y al equipo del Ministerio. El CR2 ya lo saludé. Bien, solo de manera muy breve quisiera complementar la presentación de Paulina diciendo que quizás acá la intención fue de avanzar hacia una mayor precisión de lo que era el contenido de esta estrategia financiera de cambio climático, que en el texto original era muy escueta, y por ende se trataron de acoger la mayor cantidad de indicaciones en esta propuesta de manera a ser más contundente la definición que hace el proyecto de ley. Ese sería el espíritu de la propuesta que se hizo. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Se ofrece la palabra a los senadores. Senadora Allende. Presidenta, bueno, un saludo a todas y a todos que nos acompañan. Yo entendí, estoy queriendo entender, que la opinión del Ministerio y de la mesa técnica es que esta estrategia financiera de cambio climático la lleva a cabo el Ministerio de Hacienda. Supongo una colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, aunque no es tan explícito, entiendo yo, por un lado, pero me imagino que está claro de que, a diferencia de lo que creo que proponía la senadora Rincón en su indicación, aquí lo que se establece entonces es que sea el Ministerio de Hacienda. Ahora, con una apuesta, digamos, al día cada 5 años, que es el plazo que obviamente funcionan las NDC para poder determinar, digamos, los avances que ha habido y en fin, y eso me parece bien. Entiendo que esta larga propuesta que pone la mesa técnica es porque va recogiendo buena parte de las indicaciones que se habían presentado y en ese sentido. Ahora, entiendo también que es bueno que el Ministerio de Hacienda informe anualmente a la Comisión Mixta de Presupuesto como a la Comisión de Medio Ambiente. Aquí dice la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, no especifica Senado, Cámara o los dos. Yo imagino que se está refiriendo a ambas, o no sé si específicamente a la del Senado. Sería bueno también especificar aquello. No sé cómo habla, o sea, la ley de presupuesto lo que va haciendo obviamente es anualmente los presupuestos. De aquí esta estrategia financiera va a ser revisable cada 5 años. No sé cómo conversa eso con la ley de presupuesto. Sería interesante si ahondara más en el Ministerio de Medio Ambiente. Pero en principio yo me inclino a creer de que recoge todo, casi todas las buenas inquietudes que habían, digamos, en las indicaciones, y en ese sentido no creo que sea
creo que se llegó a una buena propuesta, pero tengo estas dudas que me gustaría, si se puede ahondar, mejor. Muchas gracias, senadora Allende. Paulina, ¿te podría responder? Sí, señora presidenta, por su intermedio, efectivamente acá se hizo un esfuerzo y un trabajo muy intenso en la mesa técnica para efecto, como decía Pilar, de poder reforzar y dejar con mayor claridad y precisión cuáles son los contenidos de la estrategia financiera. Y respecto de su como rol con el presupuesto, esto es lo que efectivamente se va a poder ir chequeando a través del el informe que se va a hacer anualmente a la Comisión Mixta de Presupuesto y a la Comisión de Medio Ambiente, para efectos de poder ir planificando y viendo cuál es el avance de la estrategia financiera, porque obviamente la estrategia financiera es a 5 años, que va a ser, se va a ir actualizando con la NDC, a diferencia de el presupuesto que es anual. Acá yo creo que Carolina puede complementar mayormente desde el punto de vista técnico esa relación. Muchas gracias, Paulina. Carolina. Gracias, presidenta, por su intermedio. Confirmar lo que está conversando y lo que detallaba la senadora Allende respecto a que efectivamente esta es una estrategia que se desarrolla en conjunto con los ministerios competentes, es decir, con el Ministerio de Medio Ambiente y los otros ministerios. Lo que busca es justamente que se alineen y se trabaje considerando todo lo que establece el proyecto de ley para los sectores que debe estar considerado en los presupuestos, pero esta estrategia mira a 5 años de manera de asegurar que vayamos teniendo esta visión que está en línea con la ANS y con los planes sectoriales. Entonces, trabaja y se establece, de hecho, en el detalle de la estrategia, como bien decía la senadora Allende, cómo debe ir conversando con cómo se asignan anualmente y cómo se revisa anualmente, y por eso es tan importante lo que se establece respecto a que se deba informar anualmente cómo se va avanzando, porque ahí también nos aseguramos de tener este reporte de cómo vamos avanzando con miras a esta estrategia y lo que establece para el desarrollo y finalmente alcanzar las metas que estamos poniendo en el proyecto. Entonces, eso es lo que busca, entendiendo que es una estrategia que lo que busca es establecer cómo vamos a trabajar y cuáles van a ser los instrumentos que se van a poner a disposición y que se deben considerar para poder ir implementando acciones. Muchas gracias, Carolina. Sigue ofrecida la palabra sobre la estrategia financiera cambio climático. Acá, como lo mencionaba la senadora Allende, yo diría que hay acuerdo. Obviamente se van a dar por rechazada algunas de las indicaciones que ahí lo informará la Secretaría. Yo lo colocaría en votación, por favor, Magdalena, si no hay más palabras. Tengámoslo a la vista, lo ponemos en votación y lo... Por favor. Pero Pablo, please. Presidenta, un ajuste que hicimos que se refería a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y le agregué esa palabra. Ya, faltaba. Sí, que lo dijo la señora Allende. Ok. Un informe. ¿No lo leo de nuevo? No. No, ya. lo tenemos en nuestras minutas. Ya. Senadora Allende. A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Proens. A favor. Señora Presidenta. Voto a favor, Magdalena. Gracias. Entonces se aprueba la propuesta de la mesa técnica y se rechaza la indicación 722 y 723. Se acoge la 724, las 725 y 726 no están. La 727 sí se acoge. Las 728 y las 729 se rechazan. Perdón. No, yo creo que la Allende. 727, presidenta,
es de la senadora Rincón, que establece que tenía que ser elaborada en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. Yo entiendo que no es Se lo que rechaza. está Sí, pasando. Se rechaza. Perdón. Se rechaza, no se acoge. No, se rechaza, dije, perdón. La que se rechaza también es la 728 y 729. Y se acoge en parte la 730. Y luego las indicaciones 738 se rechaza, porque la actualización es cada 5 años. La 739 se aprueba con modificaciones, la 740 se rechaza. Ok. Entonces, aprobado el artículo 32 y continuamos con el siguiente artículo, por favor, de FPA, entiendo que es el Fondo de Protección Ambiental. Página 23 del comparado. El artículo 33, el Fondo de Protección Ambiental señala lo siguiente. Fondo de Protección Ambiental. Al Fondo de Protección Ambiental establecido en el título quinto de la Ley número 19.300 corresponderá financiar proyectos y acciones concretas de mitigación y adaptación que contribuyan a enfrentar las causas y los efectos adversos del cambio climático. Las indicaciones al inciso primero hasta el 731 de la senadora señora Rincón para eliminarlo. Enseguida, no, este es para eliminar todo el artículo. Al inciso primero, las 732 y 733 de los senadores señor Latorre y señora Proboste y señor Navarro, para agregar al final de su inciso primero la siguiente frase, y a fomentar la participación ciudadana. En tanto que en la letra C del inciso segundo, que señala los proyectos y acciones que puede contemplar el Fondo de Protección Ambiental, y entre ellos señala C, desarrollo y ejecución de acciones de mitigación conforme a las prioridades de la estrategia climática de largo plazo, la contribución determinada a nivel nacional u otros instrumentos de gestión del cambio climático. Hay una propuesta en las indicaciones 734 y 735 de los senadores señor Latorre, señora Proboste y señor Navarro, para agregar entre las palabras conforme a y las prioridades la siguiente frase: la meta señalada en el artículo 4. Y finalmente, en la página 25 se propone por parte de los senadores señor Latorre, señora Proboste y señor Navarro agregar un inciso final del siguiente tenor: el financiamiento de los proyectos y acciones deberá contar con una evaluación final de los resultados obtenidos. Muchas gracias, Magdalena. ¿Se ofrece la palabra al Ministerio sobre este artículo? Sí, señora Presidenta, por su intermedio, efectivamente acá tenemos también una propuesta de la mesa técnica que recoge las indicaciones. Acá lo que se hace en primer lugar es agregar que estos fondos, acá la finalidad de este artículo es poder agregar una nueva línea de financiamiento al Fondo de Protección Ambiental que actualmente existe, y es de manera que el fondo pueda financiar proyectos y acciones concretas de mitigación y adaptación. Y acá una precisión que se agrega es que esta determinación de proyectos o acciones concretas de mitigación y adaptación debe considerar el principio de territorialidad que ya se encuentra definido dentro de lo que aprobó la Comisión, con la finalidad de poder garantizar o asegurar que existe una consideración de las distintas realidades territoriales en las distintas concursos que se puedan llevar a cabo para efectos de estas relacionada a que el financiamiento de los proyectos y acciones debe contar con una evaluación final de los resultados que serán publicados. Respecto de aquellas indicaciones relacionadas a que el FPA deba financiar proyectos de participación ciudadana,
esa indicación se propone rechazar, ya que la participación ciudadana no es, digamos, obligación del organismo sectorial, es llevarla a cabo, y por lo tanto el FPA está destinado a financiar acciones concretas, ya sea de mitigación, adaptación y no proyecto de participación ciudadana, porque es una obligación de los distintos órganos en el desarrollo de los distintos, o en la elaboración de los distintos instrumentos de gestión de cambio climático. Y asimismo hay una indicación que propone hacer referencia a la meta del artículo 4, no obstante, considerando que ya el contenido, digamos, de aquellas acciones que se van a poder, o proyectos que se van a poder desarrollar, o que se van a poder financiar con el FPA, ya se hace referencia a la estrategia climática a largo plazo y a la NDC, que tienen que estar alineadas con la meta que en definitiva se establezca en el artículo 4, por lo tanto, se considera que no es un aporte que sea adicional a lo que ya existe, digamos, en la estructura en la que se ha establecido y en la que se ha ido complementando o precisando el contenido del proyecto de ley. Ok. Senador Durresti había solicitado la palabra. Sí, Presidenta, yo creo que para aprobar esta norma a mí me gustaría tener a la vista los montos invertidos y cuál es el resultado. Yo conozco iniciativas, al menos en lo que me corresponde ver en la región y en otros ejemplos nacionales, mucha disparidad en estos fondos. Mucha disparidad, o sea, no hay un criterio. Yo creo que cuando nosotros estamos ya enfocándolos hacia mitigación y adaptación, mire, a veces con un fondo de protección ambiental se financian cosas muy disímiles y no hay ninguna evaluación de resultados. No hay ninguna evaluación de resultados. Entonces, yo pediría dejarlo pendiente mientras nos hagan llegar montos por regiones y cuáles son los temas en los cuáles son las temáticas. Porque mire, esto es lo mismo que ocurre a propósito de un estudio que estábamos haciendo de las áreas protegidas en Chile. Nosotros tenemos sobre representados algunos ecosistemas con miles, millones de hectáreas, y hay otros ecosistemas en la zona central en que no hay ninguno. Parque, sin ir más lejos, en la región metropolitana creo que recién se está creando un parque nacional. En la región de Aysén tenemos, no sé, Jimena, si usted me corrige, la mitad del territorio. La mitad del territorio es parque nacional. Entonces, claramente el ecosistema, los ecosistemas de la región metropolitana, de O'Higgins, del Maule, son minúsculos. Y en otros lugares, entonces, claro, cuando sacas el promedio, decimos, mire, Chile protege en su sistema de áreas protegidas millones de hectáreas, pero con una disímil representación. Entonces, en los fondos de protección ambiental ocurre lo mismo. A veces se complementan proyectos científicos de universidades o de gente que tiene mayor capacidad, a veces hay juntas de vecinos, a veces hay comités ecológicos. Yo insisto, no quiero llegar a la casuística, pero yo tengo un criterio muy disímil de estudio. Creo que no hay una evaluación ex post. Entonces, si nosotros decimos, mire, vamos a hacer un enfoque, el Fondo de Protección Ambiental va a ser sobre recursos hídricos, va a ser sobre flora nativa, no sé, uno puede hacerlo y eso tiene un impacto. Yo no tengo una buena evaluación. Entonces, yo lo que pediría, Presidenta, es que mientras no tengamos un informe de montos, resultados por regiones, dejarlo pendiente. Gracias, senador Durresti. Yo iba a plantear algo en la misma línea. Enseguida, senadora Allende. Claro, porque todos tenemos algún tipo de experiencia con el Fondo de Protección Ambiental en nuestras regiones. Yo creo que desde el punto de vista de la educación ambiental ha sido una buena política pública. Como toda política pública en Chile tiene el déficit de la evaluación ex post. Yo creo que esto es algo que trasciende a este fondo como instrumento, y coincido con el senador Durresti que también sí me parece que sería estratégico, parte se menciona, tener. Ahora, claro, el Fondo de Protección Ambiental, que lo orientemos a temas de mitigación y adaptación, es coherente con la ley, pero a mí siempre me ha parecido un fondo bien modesto desde el punto de vista de los recursos. Por eso yo he conocido muy buenas experiencias, pero claro, siempre es un rayado en el agua, en el fondo, para una acción más estratégica, es mi opinión. Yo por eso creo que quizás es importante que veamos los montos para entender bien de los alcances respecto a su cobertura, porque en esos presupuestos sí es incidente, y también respecto de mayoritariamente qué es lo que se está financiando hoy día, porque como son iniciativas que se proponen,
son bien diversas, ¿ah? Y nos podamos formar también una opinión cómo funciona en la actualidad. Senadora Allende tiene la palabra. Presidenta, yo también estoy de acuerdo que sería interesante revisar lo que hasta ahora se ha hecho. Ahora, yo entiendo que aquí lo que estamos haciendo, este fondo que ya existe, le estamos dando una orientación, obviamente, hacia los efectos, digamos, de mitigación, de prevención en torno al cambio climático. Entonces, eso está bien. Y además, más adelante, o creo que fuera en el mismo artículo 33, pero establecimos de que tiene que haber una evaluación, lo que es muy bueno porque esto no se ha hecho. Y eso es un cambio muy sustantivo. Yo iba a preguntar, entonces, yo estoy de acuerdo que se pueda poner en la medida de que podamos saber con más precisión lo que hasta ahora se ha hecho. En esa línea, me gustaría que el gobierno, por ejemplo, me dijera más adelante cuánto ha invertido en los programas, digamos, de descontaminación que tenemos en Quintero y Puchuncaví, en torno al PRAS, por ejemplo. Entonces yo desconozco porque no hay una información clara al respecto, eso por un lado. Y por otro lado, quería que se especificara más, qué quiere decir considerando el principio de territorialidad. Porque también tenemos que considerar la equidad territorial, porque evidentemente no basta con decir de que se consideren los territorios, porque en este país tan altamente centralizado, ese mismo proceso de centralización suele ocurrir en las propias regiones, donde en general, digamos, existen muchas más capacidades de recursos humanos en las capitales regionales o incluso provinciales, y entonces siempre tenemos ciertos temas que las comunas más pequeñas tienen menos oportunidad. Entonces a mí también me gustaría que sean más explícitos en lo que se entiende por principio de territorialidad. Muchas gracias, senadora Allende. ¿Sigue ofrecida la palabra? Paulina. Sí, señora presidenta, por su intermedio, primero que quisiera excusar a la ministra que hoy día no pudo estar porque está enferma. Se me olvidó, digamos, hacerlo al inicio de la sesión. Y respecto de la consulta del senador Urresti y de la señora Allende, vamos, efectivamente se va a enviar la información que se está solicitando respecto a los montos, pero este año se han aprobado 138 proyectos del FPA por un monto de 634 millones y 37 de estas iniciativas van a ser desarrolladas por comunidades y asociaciones indígenas. También es bueno destacar que hay unas bases generales del FPA y en base a esas bases generales se van estableciendo bases particulares para los distintos proyectos que tienden o sea, que tienen por finalidad ir desarrollando ciertas materias en las cuales se quiere reforzar. Respecto de la consulta de la senadora Allende en cuanto al principio de territorialidad y qué es lo que este significa, este se encuentra y fue un principio que se aprobó, digamos, como consecuencia de una de las indicaciones que se presentaron y este tiene por finalidad que las políticas, plan y programa a nivel nacional tengan presente la diversidad propia de cada territorio, a nivel comunal, regional y macrorregional, mientras que los instrumentos de carácter local o regional deban ajustarse y sean coherentes con los instrumentos de carácter nacional. Por lo tanto, al hacer mención a este principio de territorialidad en el artículo, lo que se está diciendo es que efectivamente en la ejecución de los FPA deberá contemplarse la diversidad propia de los distintos territorios y dentro de los territorios, digamos, de las regiones también de las distintas comunidades. Muchas gracias, Paulina. Acá tenemos dos temas. Yo creo que es importante que tengamos a la vista, que es la solicitud del senador de Urresti, la distribución de los recursos, monto total, distribución por región, territorio, y quizás bien profundizar en la inquietud que tiene la senadora Allende de, más allá al principio, que lo aprobamos de territorialidad, o sea, si se está cumpliendo, porque tal como ella lo señala, el horizonte de este artículo es que con los FPA podamos financiar mitigación y adaptación, y me parece que hay que hacerlo coherente con el tema de cambio climático, pero hay la propuesta de dejarlo pendiente, teniendo a la vista estos antecedentes y poder aprobarlo en una siguiente sesión. No sé si hay acuerdo respecto de eso. Ok, entonces dejamos pendiente el artículo 33 para tener en vista los antecedentes respecto de cómo funciona el FPA. Senador Urresti. Gracias, qué bueno que se acoja la petición. Yo lo que pediría es que el Ejecutivo, Paulina, nos hacía un breve relato. Paulina, el problema es que los papeles, la tinta y el papel aguantan cualquier cosa.
aguantan cualquier cosa. Y muchas veces lo que se hace es, la meta es colocar todos los fondos, que se vean todos los fondos, se rindan todos los fondos, y respecto de adaptación y mitigación, bien, gracias. Se han visto con estos proyectos financiar congresos, encuentros. Y eso, yo no, ¿me entiendes? O sea, yo creo que hay que precisarlo muy bien. Si no, nos estamos haciendo trampa en solitario. Entonces, hay algunos proyectos también que son grandotes, que son mega, digamos, suprarregionales, que los ve directamente el ministerio. También me gustaría tener precisión de eso y saber cómo se llaman y quiénes son los adjudicatarios. Entonces, yo lo que pediría es que tener el mayor detalle con montos por regiones, proyectos y quiénes son los beneficiarios. Ok. Entonces, ¿se acuerda? Dejamos pendiente el artículo. Y el artículo siguiente está asociado a lo mismo, ¿no? No lo Magdalena. No, es otro tema completamente distinto. Ok, que me perdí acá. Entonces, pasemos al artículo siguiente y queda pendiente el 33. Artículo 34, página 28 del comparado. Instrumentos económicos para la gestión del cambio climático. Los instrumentos económicos para la gestión del cambio climático son aquellos mecanismos de carácter fiscal, financiero o de mercado que permiten internalizar los costos ambientales, sociales y económicos asociados a la emisión de gases de efecto invernadero, así como los beneficios de la reducción de dichas emisiones. Página siguiente. Los instrumentos económicos para la gestión de cambio climático deberán fomentar directa o indirectamente la ejecución de acciones tendientes a dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la estrategia climática de largo plazo y en la contribución determinada a nivel nacional, para lo cual se actualizarán y ajustarán periódicamente. El inciso primero no tuvo indicaciones, en tanto que el inciso segundo tiene la siguiente. Indicaciones 741 de los senadores señora Allende y señor Bianchi, y 742 de los senadores señora Órdenes y señor Girardi, para sustituirlo por el siguiente. Los instrumentos económicos para la gestión climática se ajustarán a los requerimientos de los compromisos de la respectiva contribución determinada a nivel nacional y de otros aspectos que estén considerados en la estrategia climática de largo plazo, por lo cual se revisarán y actualizarán según sea necesario y se actualicen estos instrumentos. La 743 del senador señor Durresti, para reemplazar la expresión tendientes a por la expresión que busquen. La indicación 744 del senador señor Durresti es en el mismo sentido que las 741 y 772, para reemplazar la frase para lo cual se actualizarán y ajustarán periódicamente por la siguiente frase nueva, por lo cual se revisarán y ajustarán según se actualicen los citados instrumentos. Enseguida, prefiero leer, Presidenta, leo todo lo relativo a este artículo y para que la propuesta de la mesa técnica, sí, Magdalena. Sí. Enseguida, en la página 30, las indicaciones 745 y 746 de los senadores señor Latorre, señora Proboste y señor Navarro, para incluir un inciso segundo nuevo del siguiente tenor. El Estado deberá promover, crear, regular e incentivar instrumentos financieros públicos y privados para el adecuado financiamiento de las medidas y objetivos de esta ley en todos los niveles. Luego la senadora Rincón propone consultar el siguiente inciso nuevo. El siguiente inciso final nuevo. El tributo consignado en la ley número 21.148 será evaluado cada 5 años y su diseño, verificación y materialización será parte de la presente ley. Esas son las indicaciones al artículo. Muchas gracias, Magdalena. ¿Ofrece la palabra?
Seguimos con el ministerio. Sí, señora presidenta, por su intermedio, que hay una propuesta de la mesa técnica. Si la puede exponer Pedro. Se recomienda acá coger el sentido de las indicaciones 741 y 742 y subsumir la indicación 744 que incorpora que estos instrumentos económicos para la gestión del cambio climático deban dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la estrategia climática a largo plazo, en la NDC, y se incorpora la estrategia financiera, digamos, con el contenido que ya se acaba de aprobar, para lo cual se ajustarán a los requerimientos, lineamientos y criterios aplicables a los compromisos contenidos en dicho instrumento. Es decir, los instrumentos económicos deben ajustarse a la estrategia climática, a la NDC y a la estrategia financiera, y además ajustarse y actualizar periódicamente conforme lo dispone el artículo 7, esto es cada vez que se actualice la NDC. Por lo tanto, se permite que estos instrumentos de gestión de cambio, o sea, estos instrumentos económicos, se vayan ajustando las directrices de la estrategia, de la NDC y de la estrategia financiera, y una actualización periódica. Gracias, Paulina. No sé si el CR2. Yo acá tengo una consulta, Paulina, para el ministerio, que tiene que ver, nosotros oficiamos en marzo como comisión al ministerio para que informe sobre el estado del reglamento de compensaciones. Entonces, acá, claro, no es un instrumento visible en el artículo, pero evidentemente uno entiende que es parte de la batería de instrumentos de compensación de emisiones. Entonces, ahí quisiera ver qué pasó con eso, porque yo entiendo que no ha llegado la respuesta, Magdalena. No, no ha llegado, presidenta, no. Señora presidenta, por su intermedio, respecto de la dictación o la elaboración del reglamento de compensación de emisiones, están trabajando las áreas técnicas, se está elaborando un anteproyecto que se va a someter a consulta pública durante el mes de mayo. Así que eso efectivamente se está trabajando para efectos de tener un texto que se pueda, y en el fondo que se pueda recoger la observación y los comentarios de los distintos actores interesados. Es decir, todavía no hay texto que pudiéramos ver. No. Ya, porque yo creo que es importante, porque lo digo, no está específico acá, pero se entiende que es parte de esa batería. Entonces, sí, por supuesto, señora presidenta. Efectivamente, este sistema de compensación de emisiones va a entrar en vigencia en el año 2023. Entonces, se ha estado trabajando en el contenido de este reglamento. Y como ya le mencionaba, se está elaborando el texto para tener un anteproyecto que se pueda someter a consulta pública durante el mes de mayo. Y vamos a estar atentos entonces a la respuesta del oficio de marzo. Porque tampoco se nos respondió en un sentido que dijera lo que usted no plantea a la comisión. ¿Te ofrece la palabra, colega? Si no, tendríamos que avanzar en la propuesta de la mesa técnica. Entonces lo voy a colocar, si no hay más opiniones, voy a colocar en votación. Entiendo que hay un acuerdo acá adoptado ya previamente en el trabajo de la mesa técnica. En votación. Gracias. La presidenta pone en votación la propuesta de la mesa técnica para el artículo 35. Senadora señora Allende. ¿Cómo vota? Por. Senador señor De Urresti. A favor, secretaria. Gracias. Senador señor Durana. A favor. Muchas gracias. Senador Proens, ¿cómo vota? A favor, secretaria. Gracias. Presidenta. Voto a favor. Ya, se aprueba la propuesta de la mesa técnica para el artículo 35 y se acogen las indicaciones 741, 742. Se rechaza la 743.
La 744 también se aprueba. La 745 y la 746 son rechazadas y la 747 rechazada también. Ok. Presidenta, Sigamos entonces con senadora Allende. a raíz de su consulta, sería interesante si el Ministerio de Medio Ambiente nos puede informar cómo se está elaborando el reglamento, si existe un borrador, si es posible tener una aproximación al respecto, justamente en relación a su consulta, porque yo creo que es bien atingente. Gracias, senadora Allende. Paulina. Sí, señora presidenta, por su intermedio, se está, como ya señalé, se está trabajando en un borrador y en un texto definitivo, también coordinando con los distintos otros órganos de la Administración del Estado que son competentes en la materia, y para poder tener un anteproyecto que se va a someter a consulta pública durante el mes de mayo. Durante ese mes se espera tener, digamos, un texto cerrado. Sí, la duda que tengo es si continuar con la votación en esa línea, porque o sea, acá este tema nos interesa a todos, nosotros oficiamos en marzo. Esto va a estar ahora en mayo, no cuestiono ahí. Supongo que habrá existido algún tipo de inconveniente. Hacer un reglamento no es cosa sencilla, pero me parece que era importante tenerlo a la vista, o al menos hacia dónde está apuntando el reglamento. Hoy día nosotros tenemos un vacío de información ahí que me parece que es bien importante. Claro, porque como nos dice, están elaborando, no nos dice ninguna referencia más o menos en qué términos, con qué criterios, existe algún, supongo, patrón al respecto con lo que va a hacer, con qué criterio evalúan, por ejemplo, proyectos forestales, etcétera, etcétera. Entonces, sería interesante saber. Sí, lo importante es si se ajusta el reglamento, perdón, a la tramitación de la ley. Si es Claro, eso. porque ahora eso es lo que quería decir, porque esto está relacionado con la norma que estamos aprobando. Presidenta. Yo creo que sí, Carolina quería complementar. Carolina. Por su intermedio, como decía Paulina, estamos trabajando con las distintas divisiones técnicas porque es de cambio climático y también tiene temas de material particulado, ¿cierto?, de contaminantes locales. Y lo que se ha trabajado bastante es que hicimos talleres abiertos en el fondo, con el apoyo de la GIS, la Agencia Alemana para el Desarrollo de estos instrumentos, y también hemos estado revisando bastante la experiencia internacional, sobre todo en temas de gases de efecto invernadero, respecto a la experiencia, por ejemplo, que tiene Colombia y otros países desarrollados con estos sistemas donde uno puede utilizar los offsets para fomentar la acción climática. Así que algo que es bastante clave y que hemos recogido a partir de estos procesos tempranos, en el fondo, de conversación, es la relevancia que esté alineado con la NDC y con todos los compromisos internacionales que tenemos en materia de cambio climático, así que eso es algo que efectivamente está evaluándose dentro de los criterios que preguntaba la senadora Allende, pero me imagino que vamos a mandarle más detalle en la respuesta del oficio y van a poder ver todo el texto en mayo, ¿cierto? Podemos adelantarles ahí algunas cosas y les respondemos en el oficio formal. Yo les reitero eso, Paulina, Carolina, por su intermedio, la ministra, que se responda al oficio. Hubiera sido más sencillo si hubiéramos tenido al menos las orientaciones a la vista, porque este es un trabajo compartido también. O sea, estos son temas que a nosotros nos interesa. Como comisión le hemos puesto celeridad a la tramitación de esta ley, también con plásticos de un solo uso. O sea, nosotros también tenemos mociones parlamentarias. Bueno, plástico de un solo uso nace de una moción parlamentaria, que en eso también me permito subrayarlo. Entonces, para que podamos trabajar de la mejor manera posible, creo que es importante que cuando tengamos requerimientos, porque no son casuales, no son antojadizos, se respondan, o al menos como usted lo ha dicho, estamos trabajando, en mayo vamos, pero acá la verdad mutis por el foro, entonces no ayuda mucho al proceso, y creo que como comisión hemos puesto bastante celeridad a los proyectos de interés del Ejecutivo, pero también, cosa que voy a proponer en la próxima sesión, creo que también tenemos que dar los espacios para tramitar aquellas mociones que no han tenido la misma urgencia para el Ejecutivo, pero que sí la tienen para nosotros como comisión de
de medio ambiente. Entonces vamos a continuar. ¿Leímos la propuesta de la mesa técnica, Magdalena, o no? Ahí. No, recién votamos, No. sí, y aprobamos Exacto. una mesa técnica para el artículo 35. Okay. Ahora corresponde revisar unas proposiciones, unas indicaciones que proponen artículos nuevos en la página 31. Ok. La podemos proyectar. Sí, las indicaciones 748 y 749 de la senadora señora Allende y el senador señor Bianchi, de los senadores señora Órdenes y señor Girardi, para incorporar un artículo nuevo del siguiente tenor. El Ministerio de Hacienda, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social, deberá incorporar criterios de resiliencia climática en el Sistema Nacional de Inversiones. Anualmente, deberá presentar un informe a la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados y en el Senado, en que al menos se consigne el gasto climático del año en curso y la propuesta, la otra página, y la propuesta incluir en el presupuesto del año siguiente, desagregando toda la información en medios de adaptación y mitigación, utilizando la metodología y definiciones por el grupo de trabajo de los bancos multilaterales. No sé si me quedo en esto, Presidenta, o sigo con las siguientes indicaciones que también proponen artículos nuevos. No sé si se irá a ver cada tema por separado o continúa. Siento que hay una propuesta de la mesa, ¿o no? ¿O pasamos directo? Señora Presidenta, por su intermedio. Paulina, por favor. Sí, de las indicaciones 748 a las 755 aún no ha sido, digamos, no hay un texto definitivo acordado, claro, que haya sido tratado en la mesa técnica, por lo tanto no tenemos por el momento una propuesta. Sin perjuicio que estamos trabajando. Pasamos a la indicación 756. Hagamos eso. Claro. Ahí está. Muchas gracias. Entonces quedan pendientes las indicaciones 750 a las 755. Y ahora vamos, señora Presidenta, a la página 41 del comparado. Título séptimo, disposiciones complementarias. Artículo 35. Informes de incidencia en la gestión del cambio climático. Las autoridades sectoriales señaladas en el artículo 16 que propongan la dictación o modificación de normas legales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia climática de largo plazo, la contribución determinada a nivel nacional o los planes sectoriales de mitigación o adaptación, deberán elaborar un informe y remitirlo al Ministerio del Medio Ambiente para su conocimiento. Este inciso primero recibió las siguientes indicaciones. 756, 757 y 758 de los senadores señora Allende y señor Bianchi, 757 senador señor Durresti, 758 senadores señora Órdenes y señor Girardi, para agregar a continuación de la expresión normas legales, la expresión y administrativa. Las indicaciones 159 y 760 del senador señor Latorre y de los senadores señora Proboste y señor Navarro, para reemplazar las palabras que puedan por no podrán. Y la indicación 761 y 762 del senador señor Latorre y señora Proboste y señor Navarro, para reemplazar las frases deberán elaborar un informe y remitirlo al Ministerio del Medio Ambiente para su conocimiento, por la siguiente. Para ello, podrán elaborar un informe de incidencia que demuestre la no afectación y remitirlo al Ministerio del Medio Ambiente para su conocimiento. Y hay también la proposición para incorporar un inciso nuevo, la indicación 763, para incluir el siguiente inciso final nuevo.
Una resolución del Ministerio del Medio Ambiente, previo informe del Consejo Científico, fijará el contenido mínimo del informe de incidencia en la gestión del cambio climático. Esas son las indicaciones del gracias. artículo 35. Gracias, Magdalena. Le vamos a dar la palabra al Ministerio de Medio Ambiente. Señor Presidente, por su intermedio, acá efectivamente hay una propuesta también de la mesa técnica, y quisiera primero señalar que acá, ¿cuál es la finalidad de estos informes de incidencia? Es poder tener una herramienta que permita hacer el seguimiento de, digamos, de aquellos actos, de aquellas normas legales que puedan dictar los órganos de la Administración del Estado, que tienen que dictar planes de mitigación o adaptación, y que puedan tener una incidencia en el cambio climático, de forma que ellos puedan fundamentar que no se afectan los objetivos, digamos, de la estrategia climática, de la NDC o de los planes sectoriales de mitigación o adaptación. ¿Y por qué se establece este instrumento? Porque ellos tienen la obligación de hacer planes sectoriales de mitigación y adaptación y de reportar su avance anualmente. Por lo tanto, pueden existir adicionalmente aquellas medidas que están contempladas en esos planes, normas legales o reglamentarias que tengan incidencia en cambio climático y que por lo tanto sea necesario tener, digamos, por parte del Ministerio información respecto de cómo podrían afectar o cuál es la incidencia de esas normas respecto al cambio climático. Acá la mesa técnica lo que propone es agregar los actos administrativos de carácter general. Esto es que los órganos sectoriales deben informar no solo las normas legales que puedan, que tengan incidencia en materia de cambio climático, sino que también los actos administrativos de carácter general. Y adicionalmente, en el inciso segundo, se incorpora, digamos, que esta resolución, que va a haber una resolución que va a fijar el contenido de estos informes de incidencia, y a esa resolución se incorpora, además, que el Ministerio de Medio Ambiente podrá establecer en esa resolución aquellos actos administrativos particulares que también puedan afectar el cumplimiento de los instrumentos señalados en el inciso anterior, o sea, de la NDC, de la estrategia o de los planes, de acuerdo con la experiencia y la evidencia científica y por recomendación del comité científico. Esto fue un tema bastante discutido en la mesa técnica, respecto de si efectivamente podría haber una incidencia de un acto administrativo particular en el cumplimiento de las metas, por ejemplo, de la estrategia o de la NDC. Y es por ello que se estableció esta atribución o esta facultad, digamos, del Ministerio de Medio Ambiente de establecer qué actos administrativos deberían reportarse para efectos de establecer si puede haber una afectación al cumplimiento de las metas de la estrategia o la NDC. Y eso obviamente con recomendación del comité científico, por lo tanto tiene también un sustento en cuanto a lo que el comité científico vaya viendo, digamos, digamos, en su asesoría o en el apoyo que va a prestar al Ministerio de Medio Ambiente en materia científica. Gracias, Paulina. No sé si el CR2 quiere complementar algo. Creo que fue importante el avance que se hizo, sea actos administrativos, reglamentos y otros. No solo decir, confirmar que pasamos varias sesiones de trabajo en este artículo y me parece que finalmente se recogió esta preocupación respecto de los actos administrativos generales y particulares. Se encontró una buena fórmula para responder a esa preocupación. Muchas gracias, Pilar. Presidenta. Senadora Allende, luego Maísa Rojas. Bueno, Pilar nos informa de que fueron arduas o varias sesiones, lo cual me parece súper importante porque aquí se recogió una inquietud que teníamos claramente, y el informe habría quedado insuficiente si realmente se hubieran limitado los aspectos legales. Y por eso es bien importante incorporar los actos administrativos, porque estos son reglamentos que pueden venir del Ministerio de Obras Públicas, de Energía, Minería, en fin, y de esa manera también se puede conocer, el Ministerio de Medio Ambiente también va a poder conocer actos administrativos particulares, incluso que puede ser vía permisos, concesiones. Entonces creo que esto nos da una mirada mucho más completa del efecto que puede tener o la incidencia que se puede tener, y por lo tanto yo me alegro que se haya incorporado, y ese es el sentido que tenía, y por eso yo creo que se trabajó bastante en la mesa para que se entendiera cuál era la razón de ser de incorporar no solo los actos legales, sino también los actos administrativos. Muchas gracias, senadora Allende. Esto igual lo vinculo con la conversación anterior respecto al reglamento de compensaciones. O sea, hoy día
Esto no está en el proyecto original, pero tenemos la posibilidad de solicitar responsabilidad a los reglamentos y decretos sectoriales y ambientales. Así que hay que valorar mucho el trabajo, el esfuerzo y los alcances que tuvieron en este tema. He pedido la palabra Maísa. Sí, no, Bienvenida, Maísa. Efectivamente fueron muchas las sesiones que le dedicamos a esto, y yo creo que lo que finalmente hace este nuevo texto es asegurarnos de que efectivamente el cambio climático sea un tema transversal dentro del Estado. Así que estamos contentos con el resultado. Y ese es finalmente el objetivo último de la ley, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. ¿Sigue ofrecida la palabra? Entonces, acá ya tenemos acá hay una propuesta, así que tendríamos que colocarla en votación. Sí. Por favor, Magdalena. Presidenta, Posiciones la propuesta complementarias. de cambio climático en votación para el artículo 35. Senadora Allende. Yo voy a votar a favor, sin embargo, quiero pedirle después, si quiere, el Ministerio de Medio Ambiente me dice, ¿qué pasaría si se pasan a llevar los instrumentos de gestión del cambio climático? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que nos responde el Ministerio? Pero en la votación, por supuesto, voy a votar a favor porque ya expliqué que era un avance importante incorporar los actos administrativos. Gracias. Gracias, senadora. Senador, el señor Durresti. A favor, secretaria. Muchas gracias. Senador, señor Durana. A favor. Muchas gracias. Senador, señor Proen. A favor. Gracias. Señora Presidenta. A favor. Voto a favor. Gracias. Entonces, Igual que el senador. queda aprobada la proposición para el artículo 35 que formuló la mesa técnica y se aprueban las indicaciones 756, 757 y 758. Se rechazan las 759 y 760. También se rechaza la 761 y la 762 y se aprueba con modificaciones la 763. Muchas gracias, Magdalena. Le voy a dar la palabra al Ministerio por la consulta realizada por la senadora Allende, si se pasa a llevar ahí la finalidad de algún reglamento o acto administrativo. No entiendo que es arbitrario y es ilegal, pero le voy a dar la palabra al Ministerio. Sí, señora Presidenta, efectivamente acá los órganos sectoriales no podrían ir en contra de la estrategia ni de la ANC, por lo tanto, estos son instrumentos, van a ser instrumentos obligatorios que van a establecer metas vinculantes y por lo tanto deben no solo cumplir, digamos, en sus medidas que van a contemplar dentro de los planes sectoriales de mitigación o adaptación, sino que también existe una obligación general al órgano de la administración del Estado para incorporar la variable climática en la implementación de sus políticas y planes sectoriales. Por lo tanto, no debería existir esa discordancia y es por eso que se establece este mecanismo de seguimiento que es adicional al seguimiento de los planes sectoriales y de adaptación. Gracias, Paulina. Ok. Para acotar, para la historia de la ley, Senadora. el que la representante del Ministerio no debiera ocurrir, lamentablemente, ocurre. Entonces, una respuesta más satisfactoria porque yo comprendo el espíritu de no debiera ocurrir, pero ¿cuántas veces el no debiera ocurrir ocurre? Entonces, no es exactamente que no podemos decir que en la realidad no pasa esta cosa. ¿Cuántas veces vemos cómo se pasan a llevar las normas, los límites, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, de verdad, no es suficiente decir eso, pero está bien. Como esto es un avance, obviamente que yo ya voté a favor y estoy de acuerdo, pero quiero dejar constancia que no necesariamente significa que no se van a pasar a llevar, porque muchos ejemplos tenemos. Por ejemplo, tuvimos la semana pasada, el lunes ya no me acuerdo, la semana pasada, que ya uno pierde los días, pero estuvimos viendo el tema de vertimientos de salmones, o sea,
constantemente Natalia. que se pasan a llevar. Entonces no me diga que no se van a pasar a llevar porque tienen que alinearse, porque uno sabe que no es así en algunos casos. Sí, yo entiendo, Paulina, que si se pasa a llevar, está contraviniendo la ley. Yo por eso hablaba, yo lo entiendo que es arbitrario e ilegal. Yo entendía una respuesta más en esa línea, pero me había pedido la palabra usted. Sí, no, Comparto lo dicho por la señora. sí, solo quería complementar, efectivamente no puede ir en contra de la estrategia ni de la ANC porque son instrumentos que van a ser vinculantes a través de sus distintas metas y obligaciones, así como lineamientos. Y además, la finalidad de estos informes es que efectivamente el órgano de la Administración del Estado tenga que justificar que no existe esa afectación, porque no podría de otra forma enviar un informe de incidencia señalando que no va a cumplir con la estrategia ni con la ANC, porque es una obligación para los órganos de la Administración del Estado. Ok. Vaya nuestro juicio, pero vamos a continuar. Y senadora, ¿te quería decir algo, no? ¿No? Continuamos nomás. Yo ya hice mi punto para la historia. Ok. Sí. Sigamos, Magdalena, con el siguiente artículo, por favor. En el comparado en la página 43, el artículo 36, sistema de evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental a que se sometan los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 de la ley número 19.300 considerará la variable cambio climático en los componentes del medio ambiente que sean pertinentes, conforme lo disponga el reglamento respectivo. Las indicaciones formuladas a este artículo son las 764 y 765 del senador señor Latorre, senadores señora Proboste y señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente. Artículo 36. Sistema de evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental a que se sometan los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 de la ley número 19.300 siempre considerará la variable cambio climático en los componentes del medio ambiente que sean pertinentes, así como las metas y compromisos establecidos en los instrumentos de gestión del cambio climático de la presente ley conforme lo disponga el reglamento respectivo. Mediante la evaluación de la variable de cambio climático será posible determinar si un proyecto propuesto aporta la acción climática comprometida por Chile o si por el contrario implica un retroceso. Solo podrán ser aprobados por el sistema aquellos proyectos que demuestren ser un aporte en la acción climática que Chile ha comprometido, o bien ser neutros en cuanto a sus emisiones de gases de efecto invernadero. La indicación 766 y la 767, senadores señora Allende y señor Bianchi, y senadores señora Órdenes y señor Girardi, es para agregar la siguiente oración final. Dichos componentes son emisiones del proceso productivo completo e impacto en recursos hídricos, entre otros. Luego, la senadora Rincón propone los siguientes incisos nuevos en la indicación 768. Los proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental deberán informar la totalidad de emisiones de gases de efecto invernadero o contaminantes de vida corta que emitan en su etapa de construcción, operación y cierre. El reglamento determinará el nivel de emisiones para que los proyectos deban compensar sus emisiones. Los proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental deberán presentar un plan de adaptación o justificar la falta de procedencia de este. El plan de adaptación del proyecto deberá considerar los planes sectoriales de adaptación y los planes regionales de cambio climático. Gracias, Magdalena. Se ofrece la palabra sobre considerar cambio climático como una variable en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entiendo que hay una propuesta a la mesa técnica. Paulina. Sí, señora presidenta, por su intermedio, efectivamente acá hay una propuesta de la mesa técnica. Esto se trabajó también y hubo bastante, digamos, discusión al respecto y en el fondo hay los distintos temas y acá esta propuesta tiene por finalidad
digamos, reforzar la incorporación de la variable climática en el CIA, de acuerdo a cómo se determine en el reglamento respectivo y en atención a cómo el cambio climático afecta a los distintos componentes del medio ambiente. Y además, Pedro, si es que la puede presentar la propuesta, y además había una indicación, varias indicaciones en el sentido de señalar cómo los proyectos en el CIA se van a vincular a los distintos instrumentos de gestión de cambio climático que establece el proyecto de ley. La indicación original establecía que debía vincularse directamente a la estrategia climática o la NDC, pero atendido que estos son instrumentos de gestión de cambio climático que son a largo plazo y que son el agregado, es difícil poder hacer una vinculación, digamos, de un proyecto en particular. Por lo tanto, acá la propuesta es que, de la mesa técnica, es que los proyectos de actividades que se someten a evaluación de impacto ambiental tienen que escribir la forma en que se relacionan con los planes sectoriales de mitigación y adaptación, digamos, con las medidas que estos contemplan, así como con aquellos instrumentos de gestión de cambio climático que son regionales y locales. Por lo tanto, porque es respecto de esto que los proyectos en el CIA van a poder establecer cuál es la relación y cómo se relacionan con estos instrumentos de gestión de cambio climático. Y respecto a estos últimos instrumentos, que son los planes regionales y los locales, siempre se debe requerir informe al gobierno regional y al municipio correspondiente para que los proyectos con el contenido de estos planes. Gracias, Paulina. ¿Se ofrece la palabra? Entiendo que hay consenso, entonces colocaría en votación el artículo 36. Por favor, Magdalena. Gracias. Senadora Allende. Voy a votar a favor. Gracias. Senador Durresti. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Proes. A favor. Gracias, Presidenta. Voto a favor, Magdalena. Muchas gracias. Se aprueba la propuesta de la mesa técnica para el artículo 36. Presidenta. Sí, senadora Allende. Puedo hacerle una consulta al Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, en el futuro, la expansión de un puerto que destruye un modal importante, ¿significa que dañan los planes de adaptación del gobierno? Perdón, senadora, no entendí muy bien la pregunta. ¿Me la puede repetir? Si en el futuro, es un caso bastante concreto, además, pero yo lo estoy diciendo así, aunque yo es el caso de San Antonio, para ser clara. La expansión del puerto, ¿ya?, va a destruir un humedal importante, o podría darse que destruya un humedal importante. ¿Eso daña los planes de adaptación del gobierno? Porque aquí está bien que los proyectos que se van a someter a evaluación de impacto ambiental, yo creo que tienen que considerar, está bien, que van a considerar la variable de cambio climático. Y también está bien de que se relacionen con planes sectoriales de mitigación y adaptación, regionales y locales. Entonces, la pregunta es bien específica. Estoy diciendo, ¿qué pasa si a futuro la expansión de un puerto daña un humedal importante? ¿Qué pasa con ese plan de adaptación desde el punto de vista nacional y del punto de vista regional o del punto de vista local, si querés? Sí, señora Presidenta, por su intermedio, efectivamente acá lo que busca la disposición es que se incorpore la variable climática en, digamos, cuál es su incidencia respecto a los distintos componentes del medio ambiente y que por lo tanto los proyectos hacen la predicción de su impacto y determinar si estos son significativos o no, incorporen la variable climático digamos, en estos componentes, o sea, en la línea de base. Ahora, respecto de cómo se relacionan los proyectos con los planes ya sea de mitigación o adaptación que se establezcan a futuro, se va a tener que establecer cuál es la relación, o sea, si efectivamente el proyecto fomenta o no fomenta una medida que esté dentro del plan. Ahora, la vinculación, como es a nivel nacional, los planes son nacionales, los de mitigación y adaptación, puede ser más lejana, y es por eso que se incorporó los planes regionales y los planes locales, porque los planes regionales van a tener que establecer
aquellas medidas que son de los planes sectoriales de mitigación y adaptación, cuál es su incidencia en la región y cómo es que cuál es su efecto en la adaptación o en la mitigación a nivel regional. Y es por lo tanto respecto de esos planes que los proyectos van a tener que efectivamente decir cómo se relacionan y cuáles son los impactos que producen. Gracias, Paulina. Pilar Moraga, por favor. Tiene la Sí, palabra. gracias, Presidenta. Bueno, en relación a este punto, tuvimos un largo debate en la mesa técnica porque efectivamente partimos con la idea de incorporar a los planes regionales, pero después también concluimos la importancia de incorporar los planes sectoriales. ¿Y por qué? Porque en definitiva son los planes sectoriales que establecen las medidas y acciones concretas de cada sector, ya tanto en mitigación como en adaptación. Es posible, además, que los planes regionales asuman o copien o transcriban, digamos, parte de estas acciones o medidas que se van a implementar en los territorios respectivos. Respecto a la consulta de la senadora Allende, el plan portuario sería incompatible con alguna medida de protección respecto de los humedales del plan regional de Valparaíso, por ejemplo. Podría llegar esa hipótesis en la medida que el plan regional o el plan sectorial respectivo incorpore la medida de protección de humedales. Y ahí se podría dar esta contradicción que ella identifica, pero para eso es necesario contar con los planes o regional o sectorial o ambos, definidos y que incorpore este tipo de medidas. ¿Ya? Es un poco lo que sucede hoy día con los planes de desarrollo comunal o regional que deben tenerse a la vista en la evaluación de impacto ambiental, es el símil ahora con lo que son los instrumentos de gestión del cambio climático. Muchas gracias, Pilar. ¿Alguna otra consulta, comentario? Senador Durresti. Para el caso de San Antonio, Isabel, lo mejor es que se declare humedal urbano, con todo lo que hace la ley 21.202. Con ese reconocimiento, claramente la protección va a ser permanente y no se va a ver afectado por expansiones u otras medidas. Yo creo que ese es el camino más corto. Obviamente en este tipo de situaciones que estamos discutiendo me quedo con lo que decía Pilar, pero creo que ahí el instrumento de reconocimiento de humedal urbano al amparo de la 21.202 permite darle la protección que corresponde y evitar cualquier intervención producto de una carretera, un puerto o un proyecto inmobiliario. Gracias, senador Durresti. Tiene razón el senador Durresti que sería ideal, no lo hemos logrado y yo creo que eso deberá estar en la mira, pero independientemente de eso, hay un tema más de fondo. Yo sé que estoy haciendo puede sonar más hipotético, pero es bastante real. Pero el tema más de fondo es cómo impacta esta contradicción en el trámite del CDA de un proyecto. O sea, porque se generaría, lo decía la propia Pilar, lo entendió, o sea, fácilmente. Si existiera esta norma, o existe, perdón, esta ley de humedal urbano, entonces entra en contradicción. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo opera la institucionalidad en este caso, lo que recientemente estamos aprobando? Eso es lo que me gustaría a mí en un ejemplo como este. Gracias. Se ofrece la palabra, ahí está la consulta, ¿cómo se dirime? Señora Presidenta, por su intermedio, efectivamente acá, como señala el senador Durresti, acá lo que va a determinar, en primer lugar, es la normativa ambiental aplicable, por lo tanto, eso es lo que primero va a determinar la posibilidad de ejecutar o no o un proyecto o los términos que se tienen que ejecutar. Y en segundo lugar, para efectos de determinar si esos impactos son significativos o no, se tiene que establecer cuál es la incidencia de cambio climático en los distintos componentes y de esa manera establecer cuáles son las medidas de mitigación o adaptación. Ahora, las medidas de los planes sectoriales de mitigación o adaptación no son vinculantes para el proyecto en particular porque puede establecer es por eso que la redacción del artículo establece que el proyecto debe establecer cómo se relacionan con esos planes. Pero los planes a su vez van a tener que establecer medidas que van a ser normas legales o reglamentarias que pueden establecer obligaciones en particular para un proyecto. Gracias, Paulina.
Senadora Allende. Sí, lo que yo quiero aclararle primero, yo sé, el municipio ya lo solicitó, así que eso está en curso, pero más allá de ese ejemplo específico que me interesaba a mí, yo quiero como que podemos ahondar, si es posible, la contradicción que puede darse entre un proyecto que es sometido al CIA y un plan de adaptación. No, olvidémonos de este caso específico, que por suerte la comuna lo está solicitando, pero están en ello. Pero a mí lo que más me interesa es saber cómo se resuelve una eventual contradicción entre un proyecto que se somete al CIA y hay una contradicción con un plan de adaptación. Es que eso eventualmente va a estar determinado por el informe que hagan los distintos sectores, o sea, los distintos órganos de la administración del Estado respecto de la normativa ambiental aplicable y respecto de cómo se evalúan los distintos impactos en materia de cambio climático. Y, por su parte, con el informe que presenta el gobierno regional y los municipios respecto de cuál es la relación del proyecto con las medidas de esos planes. Ok. Ahora, si los informes son contradictorios, podría terminar judicializado, ¿no? ¿Pilar? ¿Pilar me había pedido? Sí, yo creo que efectivamente, tratándose de instrumentos de política pública, se pueden generar esas contradicciones y quizás es por eso también que es necesario que los planes, dentro de sus medidas, contemplen medidas regulatorias fuertes y cambios regulatorios en ese sentido, incluso en materia de ordenamiento territorial, porque lo contrario es posible que se generen esas contradicciones y que la solución, claro, sería lamentable que fuera la judicialización. Tiene razón, Gracias. Pilar. Está muy bien eso, Presidenta. Me parece que recoge bien la inquietud que uno puede tener y sería deseable que ojalá contaran con eso o contemplaran lo que está señalando. Gracias, senadora Allende. Ya estamos cerca de la orden del día. Yo les propongo que quedemos hasta acá con revisión de las indicaciones de la ley marco. Y Maisa Rojas me había solicitado la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Yo me quería referir a una pequeña polémica que se levantó durante el fin de semana respecto a una entrevista a la ministra. Y lo que yo opino que fueron algunas palabras desafortunadas de la ministra, de decir que el cambio climático no era tema antes del 2019. Al respecto, han habido un par ha habido expresiones de molestia que se entienden entre muchos de los actores que llevamos años trabajando en el cambio climático. Al respecto, solo quería confirmar que nuestro compromiso es del CR2 como un centro de investigación, es de seguir en este proceso, tal como el CR2 lo ha hecho desde el 2013. Recordamos que el CR2 es un centro de investigación de áreas prioritarias que se forma el 2013 en cambio climático, así que claramente ya en esa época Chile pensaba de que el cambio climático era importante. Además, y yo estoy segura de que la ministra lo entiende así, porque yo la he escuchado muchas veces decirlo, el nivel de consenso de que genera el cambio climático es un problema importante para abordar en el país, no solamente porque somos vulnerables, pero sino también porque vemos que esta transformación va a traer oportunidades importantes para el país. Ese consenso yo creo que lo tenemos que valorar y cuidar todos y todas los que trabajamos en estos temas, porque tal como está la situación actual, existen pocos temas que generen tanto consenso en la ciudadanía, y yo creo que por eso estamos acá, porque sentimos de que es muy importante contar con esta ley, y yo entiendo de que la ministra también lo entiende así. Sin prejuicio de todo eso, evidentemente cuando Chile asume la presidencia de la COP, el tema adquirió una relevancia en la opinión pública más grande, pero entendemos que llevamos todos muchos años preocupados en una política de Estado y estamos muy contentos de poder contribuir. Eso es todo, senadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Maisa. Bueno, nosotros algunos senadores compartimos, también miramos con preocupación las declaraciones de
la ministra cuando señaló que cuando partimos con la COP25 en Chile no era tema el cambio climático, porque evidentemente a primera vista se entiende como que no hay historia. Ustedes mismos, como CR2 comienza en 2013, en el Congreso Nacional la iniciativa a partir del 2000. Después hemos ido llegando otros, este es un proceso, pero yo creo que hay una masa crítica de investigadores, de autoridades, de ex autoridades del Ejecutivo. Cada una ha colocado un impulso a este desafío que es global. Yo esperaba que esté presente la ministra hoy día, también quería abordarlo en cuenta, pero valoro también que lo hayan hecho ustedes ahora al final de la sesión. A Paulina, a Carolina, bueno, que por su intermedio también transmitan, pues yo también transmitía mi inquietud. Nosotros creo que somos buenos colaboradores con el Ejecutivo, al menos ha sido nuestro espíritu como comisión. Entonces también esperamos que se reconozca nuestro trabajo. Acá confluyen muchos actores, la ciencia, investigadores, académicos, autoridades electas, autoridades designadas por el gobierno de turno, en fin, pero lo hacemos viable este tipo de iniciativas y esperamos seguir trabajando en esa misma lógica, porque yo valoro que el Ejecutivo haya instalado el tema de las bolsas plásticas, de hecho se valoró mucho como legislación, ahora con plásticos de un solo uso, pero esas todas han sido mociones parlamentarias, entonces nosotros también tenemos una razón de estar acá, no solo representar, también legislamos en función de lo que recogemos en nuestro territorio, y si no se entiende que hay una lógica, espero, no hegemónica de que las cosas buenas efectivamente no estamos todos. Así que yo también lo transmito y agradezco la reflexión de Maísa. Si no hay más intervenciones, entonces, habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se da por cerrada. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Recording stopped.